2.0, que es en realidad un programa de radio que damos desde la UCA. La UCA tiene una... Ahí creo que... La UCA tiene no sé si tuvieron oportunidad alguno de ir, pero hay una sala de grabación, de radio, un estudio de tele abajo, y ahí la Facultad de Derecho tiene su programa de radio que es Apoderado 2.0. Ahí informamos las cosas de la facultad, contamos novedades, comentamos, tenemos invitados muy especiales, y bueno, así que la facultad... ¿Cómo? De lujo. Tenemos invitados de lujo y entre otros programas, por supuesto, de la radio de la UCA, ¿no? Nosotros pasamos el aviso de Apoderados 2.0, pues seguramente para nosotros, coincidirás, Lulú es el más lindo de todos, el más piola, con la mejor música, pero bueno. Claro. Bueno, y los conductores somos Ludmila Viar, que soy yo, y Federico Asbi, el coconductor, que elige la música y sugiere música del programa, como Black Sabbath. ¿Qué es lo que seleccionás, Fede, generalmente? Rock nacional y rock internacional. Música muy, muy amena, Guns N' Roses, es para que suba la audiencia. La audiencia lo pide y hay que darle al público lo que pide. Tenemos buenos invitados, buena música y buena onda, así que es un buen combo. Es un buen combo. Bien. Y hoy la universidad hizo, dentro del marco del programa que tenemos de radio, esta charla, esta invitación para ustedes, donde va a estar nuestro invitado de lujo, el doctor Félix Lamas, a quien le damos la bienvenida. Hola Félix, ¿cómo estás? Hola Ludmila, hola Federico, hola chicos. Bienvenido. Gracias. Bien, Félix, creo que nunca fuiste físicamente al programa. El programa tiene 2 años de antigüedad. Esta sería la primera vez. Sí, nunca me habían invitado. Si es como la mesa de la Chiqui, ¿viste? Que es la primera vez que vas, es todo un evento. Así que bueno, esto lo hacemos online, pero con la fiel promesa de cuando Dios quiera, podamos sacar el barbijo y estar todos juntos de vuelta ahí en la UCA, en la radio, te tendremos con gusto ahí. Buenísimo. Bien. Bueno, lo que nos convoca hoy es, Félix, que nos cuentes un poco, y sobre todo a la audiencia que tenemos, toda tu experiencia, ¿no? Vos sos una persona relativamente joven, sos juez de cámara penal, que eso es algo extremadamente difícil, no solo por las decisiones, sino por la cantidad de conocimiento que eso requiere, ¿no? Para resolver los conflictos que se pueden presentar en el Poder Judicial. Y queríamos que nos cuentes, Fede, empiezo preguntando yo, ¿te parece? ¿Puedo? Gracias. Por supuesto, concedido. Acá siempre pedimos permiso para todo. Quería, si les puedes contar a los jóvenes que están conectados, que a lo mejor quieren ingresar a la carrera, o que a lo mejor ya están, ¿no? Y tienen que reafirmar convicciones, pero ¿cómo es que vos llegás a elegir estudiar Derecho y en la UCA? ¿Cómo llegás a ese camino, no? Sí, bueno, yo creo que hay un momento que son los 17 años, en los cuales son tremendos, y uno viene, en general, viene de una vida con muchas convicciones, especialmente a los 15, 16, de ciertas convicciones, y de repente eso que vos creías que era tu vocación, te das cuenta que es algo demasiado real, ¿no? Y que tenés que tomar decisiones que son decisiones concretas. Yo quería ser abogado desde que había leído El Conde de Montecristo. Esto lo suelo contar. No sé si me conviene contarlo porque es poco serio, pero cuando leí el Conde de Montecristo, ahí decidí que quería ser juez. Justamente por el papel del juez en El Conde de Montecristo, que lo estaba absolviendo al protagonista, y en lugar de absolverlo, porque tiene ahí una situación que si no condenaba al que iba a ser el Conde de Montecristo, tenía que condenar a su suegro. Y entonces en ese momento toma una decisión, digamos, corrupta, pero entendible, es decir, desde lo humano entendible. Me pareció que era muy difícil la función del juez. Digo, tenía que mandar a la cárcel a su suegro. Y yo digo, uy, qué bueno esa persona si lo hubiera podido mandar. Claro, yo con mi suegro me llevo bien. Pero digo, es como a veces quizás a alguno le pareció una buena idea, pero digo... No, entonces a partir de ahí me gustó mucho la función del juez, y eso fue cuando era más chico, ¿no? Pero y me gustaba la idea, y la idea de la abogacía, de la justicia, etc. Y además lo que más me llamaba la atención es que era una profesión muy humana,
es decir, estás con las personas, etcétera, tenés que resolver conflictos, crisis humanas, problemas humanos, trabajás solo con crisis, y por otro lado hay un momento que tenés que representar una parte, por ejemplo, o tenés que decidir en cuestiones que son muy difíciles. Y bueno, entonces la verdad es que lo tenía clarísimo, pero cuando llegaron los 17 años empecé a tener muchas dudas, porque me gustaban muchas cosas. ¿Qué te gustaba? Literatura, me gustaba literatura, psicología y derecho. Bueno, igual, Félix, viste que en cierta forma, si bien son obviamente distintas, lo lindo yo creo del derecho es que tenés un poco de literatura cuando tenés que hacer un escrito. Sí. La redacción es muy importante, tenés un poco de psicólogo también, porque cuando tenés que lidiar con el cliente que viene con problemas, es verdad. Temas familiares, temas, bueno, penales, no quiero ni pensar. O sea, quizás es lo más extremo de la carrera. Bueno, mirá, yo acabo de terminar audiencias con personas que están presas, con personas privadas de su libertad. Claro. Y una cosa es leer en un papel, ¿no? Recién una audiencia con un chico de menos de 18 años, justamente, de 17 años. Y una cosa es ver en un papel un delito y decir, uy, este es el autor, estos son los hechos, esta es la prueba. Y otra cosa es ver al chico del otro lado, que es como cualquier chico de 17 años. Es más, hoy yo lo vi por la camarita, como los estoy viendo ustedes. Entonces, claro. Sí, es verdad lo que decís, Fede, tiene de todo. A mí lo que me sirvió fue que me dijeron en su momento, algunas personas, ¿cómo te ves? Es decir, dentro de 10 años, ¿cómo te gustaría verte? ¿En qué lugar te gustaría verte? Pero concretamente imaginar el día a día. Es decir, te levantás, ¿qué haces? Seguís durante todo el día y ¿qué haces? ¿No? Y yo no me veía, por ejemplo, si yo estudiaba letras, no me veía, por ejemplo, como profesor de literatura o como un literato o como un escritor. Entonces, claro. Ahí aprendí a distinguir. Una cosa es estudiar algo, y a mí me gusta estudiar una cantidad de cosas, y otra cosa es la profesión, que pasa a ser como una segunda naturaleza. Sos abogado, ¿entendés? Félix, ¿y cómo te llevaste con esa? Era la siguiente pregunta que te quería hacer. Vos decís, bueno, elegí la carrera. Después, cuando hiciste la carrera, ¿te llevaste bien en el sentido, fue lo que esperabas, te fue más difícil, más fácil, te decepcionó en algunas cosas? ¿Cómo te llevaste el desarrollo? A mí me parece que la carrera de Derecho empieza como que te engaña un poco, y realmente uno cuando empieza dice, sí, efectivamente, en la UCA, ¿no? Y bueno, y a lo que me decía Luzmila antes, elegí la UCA por una cuestión de tradición familiar, y justamente por el comparativo, yo quería trabajar, y la UCA tiene turnos muy definidos, a diferencia de algunas universidades públicas que no tienen turnos definidos. Y a diferencia de algunas universidades privadas, hay algunas universidades privadas, por lo menos a la cual yo quería ir, que tenías un estudio, incluso tenías un tutor que te exigía todo el día de estudio o no te daba la posibilidad de integrar armónicamente el trabajo y el estudio. Entonces, por eso elegí la UCA, me parecía que tenía turnos definidos, es más, muchos estudios tenían los turnos de trabajo adaptados a los turnos de la UCA, ¿entendés? Entonces, claro. Es una universidad que me parecía por eso. Y después, cuando empecé, me pareció como engañoso, porque empecé y dije, uy, sí, se parece al colegio, como muchos me decían, vas a estudiar en la UCA. Porque empezás con materias que son más tipo humanas, ¿no? Claro, filosóficas también. Claro, acá una alumna ponía, Sofía Tagliapietra pone, al fin conocemos al famoso Félix Lamas, estudié tus textos en Introducción al Derecho, se le tiene mucho aprecio y nunca para nada. Bueno, muchas gracias. No. Bueno, yo conozco bueno, seguramente hay muchos más textos de mi padre que míos, pero bueno, hay algunos míos, y conozco al decano de UCA Paraná, es amigo, fue alumno mío en el doctorado, una excelente persona, un excelente profesional. Pero bueno, y contestando a tu pregunta, Fede, nada, empiezan las materias así, como decía Luzmila, filosóficas, etcétera, y de repente vienen las codificadas una a una. Y eso, al comienzo me pareció un poco duro, a mi cabeza, viste, humanista. Me parecía un poco duro los artículos y eso, pero después, nada, no me pude separar de los códigos, más allá de que las leyes van cambiando, ¿no? Yo pensaba que iba a estudiar pasó al revés. ¿Sí? Sí, a mí me gustó, no sé, a Fede, que también los tres estudiamos en UCA, ¿no?
Pero a mí cuando arranqué a ver los textos, el Código Penal, el Código Civil, el tema de qué es persona, qué no es persona, contratos, todo eso a mí me encantó, como que ahí empecé a verle aplicación al derecho, y con las materias filosóficas empecé a entender que no era solamente leer el código y aplicar la ley, sino darle una vuelta más, ¿no? Entenderlo de otra forma. Porque los casos no son estrictos, no se ajustan siempre exactamente a los cuadraditos de la norma, ¿no? No, A tal mí cual. siempre me pareció muy interesante el tema, por ejemplo, las codificadas. Civil 1 era apasionante porque vos empezabas realmente, como decías vos, bueno, esto es lo que es ser un abogado, porque es como algo muy troncal, Civil 1. Claro. Me parecía apasionante. Y después a mí las filosóficas, lo que me pasaba, o política, que también te da una gran carga de cultura. Tal cual. Digamos, fuera de que te ayuda a pensar, pues muchas veces, no sé, tenés que poner a estudiarte a Kant o Hegel, o, Sí, digamos, sí. a veces que tienen como cosas muy complicadas, o mismo la suma teológica, que tenés que sentarte y realmente pensarlo, te enseña a pensar, pero aparte es un caudal enorme de cultura general, digamos, de Sí, sí, te pensamiento. abre la cabeza. Bueno, Claro. yo soy profesor de varias materias, pero les pongo un ejemplo. Soy profesor de filosofía del derecho y de penal, ¿no? De penal especial. Penal especial son los delitos. O sea, estudiás qué es un homicidio calificado por el vínculo, qué es un homicidio por alevosía, no tiene mucha vuelta. Y filosofía del derecho uno pensaría que es todo lo contrario. Ahora, cuando vos empezás un juicio, en primera instancia, generalmente el trabajo que hace el abogado y el juez es una exégesis de la ley, es decir, es interpretación, es el texto puro de la ley. Pero a medida que subís a la Cámara y a medida que vas a la Corte, por ejemplo, ya ahí te preguntás el porqué de la ley, los principios de la ley, etc. Es decir, en realidad, mucho más, y ni de hablar cuando vas a un organismo internacional. Es decir, como decían ustedes, las materias filosóficas terminan dándote el sustento para todo. Por ejemplo, yo me dedico a penal. Los grandes penalistas de Argentina y del mundo son filósofos del derecho. Y por otro lado, los códigos. Con los códigos que yo estudié, yo me recibí hace relativamente poco, ¿sí? En 2000, 2001. Pero digo, no es hace tanto. Y todos cambiaron. El Código Civil cambió, el Código Penal cambió, el Código Tributario. Yo pensaba que entraba a la facultad a estudiar leyes y en realidad no. Entrás a estudiar una forma mentis. Entrás a saber pensar como abogado. Entrás a tener hábitos jurídicos y hábitos de estudio de abogado. Salís con cabeza de abogado. Pero no solo eso, vos estás en primero o segundo año. Uno de los temas que nos convoca es el tema laboral. Vos estás en primero, segundo o tercer año y ya tu cabeza va pensando como abogado. Estás en tu grupo de amigos y vas pensando como abogado. Estás en una empresa, estás en una empresa donde es interdisciplinario tu trabajo y vos tenés 19 años y vos ves que te preguntan. Yo trabajaba, por ejemplo, para la Cámara de Comercio e iba a muchas reuniones cuando tenía 19, 20 años. Éramos asesores y en el estudio que estaba me mandaban a la reunión, ¿verdad? Y entonces yo tenía muchísima vergüenza porque digo, estoy ahí, soy chico, es toda gente grande, empresarios, estaba, me acuerdo, el dueño de un supermercado muy importante, estaba el comercio del país. Y yo veía que de repente, cuando hablaban, yo pensaba en reglas, pensaba en límites, pensaba en que lo que estaban haciendo no se podía hacer porque se superaba el cauce legal. Y ahí me di cuenta que uno la cabeza la va haciendo, aunque no te des cuenta, se va formando tu cabeza. Y en definitiva eso es la universidad. Es que te genera un hábito, yo creo que es un hábito, una virtud, un hábito bueno, una virtud digamos, un hábito de pensamiento. Lo que decías vos, el tema del orden, los horarios, también eso es muy piola, que está organizado, o muchas veces te dicen, no sé, es como como colegio. La realidad es que también tenés un hábito de un horario donde vos dedicás a estudiar y después podés dedicarte a trabajar, digamos, muchos de los que hemos estudiado y trabajado en algunos años de la carrera, necesitas justamente ese complemento o barra ayuda de la facultad para poder también desarrollarte profesionalmente, que es también cuando aprovechás más la facultad en cierto punto, porque empezás a ver en la práctica, es muy piola eso. Bueno, con las maestrías pasa un poco lo mismo también, el horario te permite ir y mantener tu fuente de trabajo, obviamente, ¿no? Bueno, cuando a mí me preguntan, por ejemplo, si conviene, si no sería mejor hacer toda la carrera, si uno no tiene necesidad, yo, hablando de lo que hablas vos, Fede, digo,
necesitas formar hábitos laborales, por un lado, y el hábito laboral también es la disciplina, es levantarse a una hora, es ir a un trabajo. Entonces me dicen, bueno, pero vas a la misma hora, es como la escuela, y el trabajo también es como la escuela. O sea, el desorden es adulto. Entonces, el hábito laboral, la disciplina laboral empieza por una rutina. Cualquier trabajo, que es una rutina que es aburrida, que es una rutina que es cansadora, que no se parece a lo que vos querías. Bueno, pero eso es lo que tenés que aprender. Eso es el costo de la adultez. Y eso es el hábito laboral más importante que tenés que tener. Hay una chica que acaba de... No, sí. Te da un poquito eso, ¿no? O sea, el empezar también a trabajar cuando te vas mismo topando con las especialidades. Podés decir, bueno, yo hago penal. A mí me pasa, por ejemplo, yo me especializo en derecho corporativo, en derecho empresario. Sí. Pero no quiere decir si viene un cliente y me dice, no, bueno, y aparte tengo este tema, no sé, de un contrato y demás, pero quizá hay un tema penal. Entonces vos le vas a decir, guarda, tener cuidado que no sea, acá está penal tributario, digamos, podés tener un tema, no sé, un delito aduanero, que es un contenido general que vos lo ves entero de todas las partes del problema, ¿no? Eso es otro de los beneficios de estudiar, de trabajar cuando estudiás. La abogacía es tan amplia, vos podés hacer tantas cosas, que si vos, cuando terminás la carrera, decís, bueno, a ver ahora qué hago, es un ámbito, no sabés ni lo que te gusta, ni lo que no te gusta, no tenés idea en qué consiste, porque realmente, aunque estudies acá o estudies en Harvard, es exactamente lo mismo. Vas a terminar y no vas a saber trabajar. Y es tan amplio que lo bueno también es decir, bueno, empiezo, veo, ya sé cómo es trabajar en un estudio. Yo, por ejemplo, trabajé en un estudio, ya sé cómo es trabajar en un estudio, trabajaba para empresas, sé cómo es trabajar en una empresa, sé qué es lo que me gusta y lo que no me gusta. Por ejemplo, yo me fui del estudio porque no me gustaba la cuestión empresaria. O sea, yo tenía que administrar, porque en ese momento ya iba a ser director del estudio. Y no me gustaba administrar. Digo, yo estudié abogacía, porque no quiero administrar, además yo quería ser juez. Pero también la experiencia te va sirviendo para eso. Perdón, Ludmila. Félix, no, es que Federico es así, él se emociona y... ¿No me dejas hablar, Federico? Sos un apasionado. Es que extrañaba mucho el programa, Lulú. Vos sabés que a mí me gusta mucho esto de la radio, así, y consumo es divertidísimo también, así que está muy bueno. Aparte así en vivo. Lulú. Bueno, yo le quería avisar a la audiencia lo siguiente. Hay una pregunta que recién mandaron al chat, ahora te la voy a leer, Félix, creo que un poco la fuiste respondiendo, pero si alguno de ustedes tiene alguna duda o algo que quiere saber, mande la pregunta al chat o me la manda a mí por privado, como hizo una alumna, y yo la leo, ¿sí? Acá preguntan, ¿podrías preguntarle? Me dicen, ¿cuáles fueron sus primeros trabajos? Bueno, para mí hay que hacer una lista. Perfecto, sí. No, voy a decir cuáles fueron los primeros y cuáles suelen ser los primeros. ¿Está bien? Para que les sirva a todos, porque también quizá mi caso. Sí. En general, yo lo veía así y lo aprendí de grande, viéndolo, es así. Nos guste o no nos guste. Cualquier institución o un juzgado o un estudio o una empresa es como un cuerpo humano. El que entra, es decir, el que entra jovencito, primero no sabe el trabajo, no conoce el trabajo, no conoce la inteligencia del trabajo. El que entra son las manos. Entonces, si vos entras a un juzgado, entras a la mesa de entrada. Si vos entras a un estudio, entras a procuración, a llevar carpetas, a llevar papeles. Si entras en una empresa es igual. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando uno entra, lo que quiere la empresa, lo que quiere el juzgado, lo que quiere el estudio, etc., quiere una persona que de alguna manera cumpla el papel de manos, es decir, el papel de la última ejecución, de la ejecución, que es importante y que alguien la tiene que hacer. ¿Por qué? Porque todavía vos no conocés, no tenés todo el bagaje del trabajo. Y eso se llama curva de aprendizaje, no aprendiste a trabajar. Nadie entra a un trabajo, aunque seas Einstein y entres a una fábrica de matemática, nadie entra a un trabajo sabiendo trabajar. Entonces siempre tenés que aprender, y eso se llama curva de aprendizaje. Y mientras haces la curva de aprendizaje, tenés que hacer cosas. Y que tenés que hacer cosas concretas. Que es una escalerita. Entonces es inevitable que sea esa escalerita. Yo empecé a trabajar para un estudio, que era un estudio familiar, un estudio de mi familia. Mi papá había sido director de la DGI y tenía un estudio tributario y penal tributario. Y trabajábamos con un estudio que era un estudio contable. Entonces
yo empecé a trabajar para ambos estudios y para la editorial La Ley. O sea, esos fueron mis 3 primeros trabajos para la sección de impuestos de una revista de La Ley. Entonces, yo trabajaba de cadete, empecé a trabajar cuando estaba en 5º año de secundaria, en agosto de ese año. Trabajaba de cadete para La Ley, y cuando trabajaba de cadete empecé a ver los pagos y empecé a conocer el funcionamiento de la revista de La Ley. Y en un momento, la persona que hacía los índices, es decir, que hacía los índices temáticos de La Ley, renuncia. Y yo veía que le pagaban un montón a esa persona. En ese momento era 753 pesos. Y lo único que tenía que hacer dólares, era ir. ¿no? Claro, sí. Bueno, no era, no sé, ¿había 1 a 1 en esa época? No, ya sí, no. Sí, 1 a 1. Sí, había. Era el año no, pues 2000, 95, antes del 2000, 96, claro. Y eran 753 pesos, me parecía un montón. Y entonces, bueno, fui a hablar con mi papá, que tenía a cargo, digamos, la parte académica de esa revista, y me dice, habla con la secretaria de redacción de La Ley. Y esos índices, para hacerlos, vos tenías que saber derecho, porque eran índices temáticos. Entonces, por ejemplo, no sé, Kiara García escribe un artículo sobre, supongamos, no sé, un artículo sobre el cuidado de los animales de granja, ¿verdad? Entonces, cuando entra a la revista Granja, entra el artículo El cuidado de los animales de granja de Kiara García, vos tenés que ver dónde lo ubicás, en qué estante lo ubicás. Entonces tenés que ver si es hortalizas, horticultura, qué sé yo, o animales, lo pones en animales, y tenés que ir subdividiendo. Para eso tenés que tener conocimientos. Por eso pedían que lo haga un abogado. Pero entonces yo dije, bueno, si yo puedo hacerlo, voy a poder ganar estos 783 pesos que mi papá en el estudio no me pagaba. Entonces, bueno, lo que hice fue, cada índice, cada artículo, yo estudiaba ese tema, y con eso podía saber dónde lo metían, ¿no? Si hubiese tenido Google en esa época, hubiera sido. Entonces trabajaba de cadete para La Ley, de cadete, de servidor de café para el estudio. Y después lo que se suele hacer en los estudios es procuración, ¿no? Procuración es la parte en la abogacía, es el ir a ver un expediente, ir a ver cómo está una causa, saber en qué estado procesal está, si el juez ya respondió o no respondió, si la otra parte respondió o no. Entonces vos vas con un cuadernito, así, van con un cuadernito y anotan. Bueno, vengo a ver la causa Tagliapietra con Conti. Bueno, perfecto. Está todavía a despacho. ¿Qué significa? Que todavía los jueces no resolvieron. Ok. Está en letra. ¿Qué significa? Que ya se puede ver. Bueno, ¿y qué se ve? Nada, dice, por recibido, agréguese. Y no sabes qué, te fijas en el código, ¿sí? Y entonces eso es procuración. Vas y se lo llevas a los abogados. La procuración es algo que se mantenía en el derecho fijo desde hace muchísimos años, y ahora con la pandemia cambió por completo, porque obligó a todos los estudios a digitalizarse por completo y a todos los juzgados a digitalizarse por completo. Entonces es una época fantástica, porque vos podés hacer la procuración desde tu casa con la compu. Sí, esos son los beneficios que tuvo la pandemia, ¿no? Dentro de lo malo que fue, la verdad que varias cosas nos apuró, ¿no? Sí, un chico de 18, 19 años entraba a trabajar en una empresa, un estudio, y tenía que estar a las 8 de la mañana o 7:30 dando vueltas por los juzgados. Ahora lo hace en su casa mientras se toma un café y al estudio llega a las 10 de la mañana. Con tranquilidad, por ejemplo. Te digo, tengo un montón de exalumnos y eso, ¿no? Está muy piola, ¿sabés, Félix? Lo que vos decías, me hiciste acordar por experiencia propia lo de cuando llegás al trabajo. Es como una especie también de lección de humildad que te da, ¿no? Pues yo empecé a trabajar, por ejemplo, en 4º año, y claro, vos pensás que ya sos un experto en derecho, de repente llegás y por ahí la señora de 70 años que está trabajando sabe más que vos y quizá ni es abogada. Es como, te enseña humildad en cierta forma también, ¿no? Tal cual. ¿Y sabés qué, Fede? Hay un montón de hábitos que uno desconoce. Decíamos el tema de la disciplina, el tema de aguantarse una rutina por una rutina de verdad, una rutina que te exige todo el cuerpo de verdad. Después, aguantar una comunidad distinta a la tuya. Tenés que estar en esa comunidad. Y eso es lo que busca también el empleador.
si Federico Calvete, por ejemplo, es capaz de estar en una comunidad de trabajo que no sea la del colegio, que es una comunidad socioeconómica que se mantiene, que no sea su casa, que no sea su club, no es tan fácil, no es tan sencillo. Entonces, un hábito laboral es estar en esa comunidad. Otro hábito laboral es trabajar en equipo. Y trabajar en equipo, primero son las manos, después son las piernas y después son el cerebro. Y trabajar bajo presión también, ¿no? Trabajar bajo presión. Generalmente las personas que están en los puestos más altos no están en puestos más altos por una cuestión de edad, sino que tienen más responsabilidad. Lo que se paga es el saber, la responsabilidad, no el saber. Entonces, yo puedo tener en la Cámara, por ejemplo, en la Cámara son muchos funcionarios y empleados. Y hay empleados que son Maradona, funcionarios también. Entonces, incluso en muchos temas pueden saber mucho más que yo. Pero el que firma, el que responde por eso, el que si la persona está presa o está libre y no debería estar presa o libre, el que responde en definitiva es el que termina dirigiendo, el que termina aconsejando, el que termina mandando, si lo querés decir así. Y es difícil, cuando vos sabés más que el de arriba, decir, pero pará. O cuando vos más, en general, los jóvenes tienen una inteligencia mucho más elástica. Yo tengo 43 años, pero ya mismo veo a personas más jóvenes que digo, tienen una inteligencia elástica, creativa, soluciones elásticas, soluciones creativas, que son buenísimas. Y yo me imagino que esa persona debe estar abajo diciendo, este es mi jefe. O sea, ¿en serio no se le ocurrió esto a este pibe? ¿Y es mi jefe? ¿No? Entonces, otro hábito laboral es ese que vos decís, Federico, esa especie de humildad, que tiene que ver también con la conciencia, de saber qué lugar ocupás. Y a veces el sentido común también, yo creo que lo que vos decías del conocimiento, del de quizá el de abajo sepa algo más, pero la experiencia que hablabas vos y esa responsabilidad muchas veces te ayuda a conducir, quizá te presentan una decisión muy técnicamente correcta, pero quizá muy pétrea, que no es la mejor solución para el caso que vos tenés, y vos le haces la adaptación del sentido común y la experiencia que te dan los años y los latigazos en la espalda, ¿no? Tal cual, tal cual. Lo que vos decís, la responsabilidad es muy importante, responder. Perdón. Eso también es muy importante para el trabajo. Sí, perdón, Luzmila. Félix, no, disculpe, es que esto del Zoom en la radio hay otra dinámica, Félix, hay una pregunta que, mira, parece que me leyó en el pensamiento, porque era algo que me parece que es re importante que todos nos preguntamos cuando entramos a la facultad. Siempre es como que, cuando yo entré, me acuerdo de Nuca, decían, no, porque las chicas en Nuca van siempre maquilladas, arregladas, y como que era algo superficial. Cuando yo entré a UCA aprendí que muchas de mis compañeras, sobre todo las que cursan los turnos más tarde, trabajaban, y cuando uno va a trabajar tiene que ir de determinado outfit, ¿no? De determinada forma vestido, maquillado, los varones de saco y corbata o de camisa, y la respuesta ante eso, que después me preguntaban amigos míos, ay, pero es verdad que en la UCA sí, pero van arreglados porque la mayoría de mis compañeros trabajan, y a un trabajo, más como es el derecho, hay que ir con un aspecto, ¿no? Digamos, aceptable, ¿no? Como dice la chiqui, como te ven, te tratan, ¿no? Y si te ven mal, esa es una frase muy común que usamos nosotros, la citamos a la Chiqui Legrand. Y entonces siempre surge esta pregunta, ¿en qué momento de la carrera crees vos, bueno, también Fede, que empezó a trabajar, y bueno, yo también después digo lo que yo pienso, porque creo que siempre hay una respuesta distinta. Vos, Félix, ¿cuándo pensás que es mejor arrancar a trabajar? ¿En primer año, en tercero, o en cuarto? ¿Cuál te parece el mejor momento? Mira, parece que fuese fanático de la UCA, pero no. Una de las posibilidades que tiene la UCA es que no solamente tiene turnos buenos, sino que además tiene tutores a los cuales vos podés acudir. Tiene los turnos de finales juntos, tiene los turnos de parciales juntos. Con lo cual, para mí, si es un buen trabajo, y ahora te digo lo que es para mí un buen trabajo, si es un buen trabajo, para mí es ideal empezar cuanto antes. Es decir, si necesitas acomodarte, pero para mí es esencial empezar cuanto antes. Porque además, si vos empezás en primer año, en segundo año, en tercer año, está perfecto también. Cuanto antes empezás, antes te acomodás justamente a lo que va a hacer después. Porque inevitablemente en cuarto o quinto año, que son los años en los cuales el alumno se va poniendo más nervioso, si me permitís
permitís la expresión, porque ahí sí que viene una separación, un corte de cordón umbilical muy fuerte. Cuando se abre la vida en un momento, y es un momento muy delicado. Yo soy profesor de los quintos años, y es un momento muy delicado. Entonces, si vos podés ya, cuando estás en cuarto o quinto año, saber qué es lo que te gusta, tener una cierta experiencia laboral, que la experiencia laboral son hábitos laborales, porque nadie está buscando gente que sepa, nadie. Lo que buscan es personas que sean disciplinadas, que tengan hábitos laborales, que se puedan poner, como se dice, la camiseta del lugar donde vas a trabajar, es decir, que vengan al lugar a dar lo que pueden dar, etc. Ahora, si vos entras en primer año a trabajar o en segundo año y entras en un estudio que es una picadora de carne, que no le interesa quién sos, no le interesa cómo te llamas, no le interesa qué estudias, simplemente te usan para explotarte de alguna manera, para explotar tu juventud o lo que fuese, es problemático. Entonces, hay muchos estudios que tienen planes de carrera para los chicos, hay estudios que tienen pasantías que estás en diferentes lugares, trabajas en diferentes lugares del estudio, o estudios que tengan pocas horas. Si es un estudio inteligente, si es una empresa inteligente, si es un organismo del Estado inteligente, le conviene que estudies, le conviene que sepas y le conviene que te vaya bien en la facultad. Porque es mucha inversión. Total. Mira, yo tomo una persona, por ejemplo, para la mesa de entrada, de 18 años. Es mucha inversión esa curva de aprendizaje. Vos tenés que poner personas que le expliquen y tenés durante 3, 4, 5. La curva de aprendizaje se dice que termina a los 6 meses. 6 meses tenés a 2 o 3 personas inmovilizadas enseñándole a la tercera persona, que es inevitable que pase así. El que está ahí piensa que ya lo sabe, que está trabajando, pero en realidad hay otros que están trabajando más y están trabajando por él. El que revisa, el que corrige, el que corrige, el que corrige. Entonces, siempre que haces una inversión, vos decís, bueno, cuanto mejor vos puedas formar a esa persona laboralmente, mucho mejor para vos y para la empresa, incluso desde un punto de vista utilitario y no humanista. Mismo hay empresas entonces, que a cualquier estudio le eso, ¿no? conviene que el alumno sepa, que el alumno lleve bien la facultad, que no se lleve materia. Hay muchos trabajos que tienen tutores, es decir, o por ejemplo hay un socio en un estudio que es el que se encarga de los estudiantes, entonces te va guiando. Yo, por ejemplo, en la cámara tengo personas que son indicadas para formar. Y entonces los tenés que formar en lo que decía antes, que son los hábitos laborales, ¿sí? Y los tenés que formar también en lo jurídico. Entonces, para mí, cuanto antes empiecen, es mejor. Y no tiene que ver con lo económico. ¿Vos, Fede, querés contar para vos cuál es? Mi experiencia personal, yo empecé en cuarto año. Yo creo que es muy personal. Lo que decía Félix me parecía piola cuando buscas el trabajo, y particularmente en esos primeros años, mismo si estás estudiando, fuera de lo económico, que obviamente nunca viene mal, y si tenés la necesidad, eso obviamente, pero si no tenés la suerte de no tener la necesidad económica, yo creo que en esos años formativos lo más importante es el conocimiento. O sea, entonces están en un lugar que, como bien decía Félix, le importes, quieran, digamos, invertir en vos en conocimiento, es lo que tenés que tener al principio. Incluso hay empresas muy piolas que, por ejemplo, te colaboran económicamente, ya sea dependiendo obviamente de tu rendimiento y demás, sea en el grado o en maestrías, les interesa digamos, que vos te desarrolles para después tener un mejor, digamos, empleado de ellos en la empresa. Para tener una empresa, no sé, un egresado UCA o alguien con una maestría en UCA, tiene una chapa, o sea, es como un sello de calidad en cierta forma. Yo coincido con Félix en eso, es importante. Bueno, la universidad creo que está primera en el ranking. Uy, se escuchó ahí como en el ranking de, digamos, de contratación de exalumnos, de alumnos, porque tiene una muy buena visión al mercado los chicos nuestros que pasan por la UCA. Yo personalmente les hablaría a la audiencia, porque veo que son todos bastante jóvenes, como lo que le diría a mi hermano, o a mi primo, o a un familiar mío. Yo pienso, muy parecido a los dos, que si ustedes tienen la posibilidad de que sus padres les puedan pagar la universidad, creo que los primeros años es bueno si pueden dedicarse a estudiar, porque a veces es difícil agarrar el ritmo, otras veces no agarran el ritmo así, pero a veces es difícil, porque además uno extraña, está mucho tiempo en el colegio, y bueno, y esto es otra cosa, ¿no? Entonces está bueno como adaptarse. Ahora,
Yo, bajo esa premisa, mi recomendación es a partir de tercer año. Tercer año es un momento difícil, pero como dice Félix, trabajar y estudiar te genera un hábito. Yo les puedo asegurar que mis mejores notas fueron cuando empecé a trabajar y tenía para estudiar 1 hora. Entonces no podía ver Netflix, estudiar, leer una revista. O sea, es esa hora en donde te tenés que concentrar y viene toda la información. Pero también es cierto, perdón, como dice Félix, que hay trabajos que realmente merecen la pena. O sea, vale la pena, si ustedes tienen una oportunidad laboral que les permita de verdad crecer y no una picadora de carne, porque hay una idea muy errónea que yo he escuchado en otras instituciones, de no, vos tenés que pasar por la picadora de carne. No, en realidad cada uno hace su camino, pero el título es algo que es inembargable, que nadie se los puede sacar, salvo que le suspendan la matrícula como Ana Rosenfeld, pero sacando ese caso, el título es algo que nadie se los va a embargar ni se los va a sacar. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de entrar a un juzgado donde hay un juez como Félix, que les van a dar los días de estudio, van a respetar sus tiempos de trabajo, van a entrar a un estudio jurídico donde hay un plan para los estudiantes, o donde ustedes tienen proyecciones de crecer, y sí, lo antes que puedan entrar está bien, y si se demoran un poquito no es tan terrible tampoco. Pero desesperarse a tirarse al mundo laboral, a lo primero que venga, si uno tiene la posibilidad de elegir, está bueno esperar un poco, para mí. La UCA te da un montón de posibilidades, tiene bolsa de trabajo también, si los alumnos les hay una bolsa de trabajo que no es solo estudios, hay empresas también que contratan. Mi actual socio, yo soy socio de un estudio, mi actual socio, yo lo conocí, el trabajo que tuve en mi estudio anterior, gracias, ya entré a través de la bolsa de la UCA, para que se den una idea. Y a veces los lugares malos, como decía vos, Félix, que los latigazos, quizá también es buena experiencia para saber lo que no quieren. ¿Ok? Y a veces un lugar después te permite, bueno, esto yo para mí no lo quiero, hay gente que vive y convive con eso, y bueno, evidentemente le gustará por algún lado, yo creo, pero a veces esos latigazos un poco también te ubican para buscar otras cosas. Podés usar el trabajo para el estudio. Es decir, sí, podés usar la biblioteca del trabajo, el material, las personas que están en el trabajo. Yo siempre intento que sea, de alguna manera, una simbiosis. Y vos fíjate, ahora está de moda, por ejemplo, para estudiar el método Pomodoro, ¿no? Es un método que vos haces como cápsulas de estudio, de 30 o 45 minutos y descanso. Así nunca te cansás. A mí se me impuso por la realidad, que es lo que decía Ludmila hace un ratito. Yo de 8 a 2 y cuarto, a 14:15, trabajaba. 14:30 entraba en la facultad, que es el turno tarde, que sería turno intermedio. Salía a las 18:30 y ahí volvía a trabajar varios días. En ese momento mi empleador era mi padre. Pero no es porque él me obligaba, sino porque era un trabajo por objetivo. Y entonces yo tenía muy poco tiempo para estudiar. Y entonces decía, bueno, tengo 2 horas. Tengo 2 horas el viernes, tengo 2 horas el miércoles y tengo el fin de semana. Y en definitiva, o sea, que en realidad era muy poco tiempo. Y en definitiva, no me fue mal en la carrera. Me fue súper bien. Y en los primeros años me fue súper bien. Y yo veía compañeros que a la mañana que venían casi en chancleta, me acuerdo. Me acuerdo un compañero que venía prácticamente en chancleta de San Isidro, se levantaba a las 2, lo llevaba el chofer a la facultad, 2:30, y yo era el negrito que estaba ahí, venía de trabajar. 2:30 llegaba el pibe a la facultad y después se iba también a hacer deporte, no sé. Acá estoy viendo al Fabi Aguirre, que es un negrito como yo. Gracias, profe. Un gustazo. Bien, bien. Me gustó que hable de la actualidad. A ver qué opina sobre esto, que me tiene acá internado con 3 monitores. ¿Sobre qué? La procuración online. ¿Cómo hacemos la procuración online? Ahora que veo que la UCA da también el título de procurador, que bienvenido sea, qué lindo oficio. ¿Cómo disfruto? Bueno, hay una pregunta sobre eso, gracias Fabián, hay una pregunta justamente sobre este tema, y que en realidad, no, digamos, estas preguntas creo que se la hacen todos. Nosotros en el estudio también tenemos la complicación de la pandemia, fue difícil con el tema de la gente que trabaja y
y cómo se iba a manejar la procuración. Creo que ahora recién estoy descubriendo las tareas que les tengo que reasignar, o sea, que tengo que reasignar para poder trabajar, y obviamente siempre formando a la gente, ¿no? Porque lo bueno de tener chicos jóvenes es que uno los puede formar de cero también, que eso a las empresas también buscan, ¿no? ¿Qué pasa con, una pregunta para Félix, tu opinión en realidad, porque bueno, vos estás en el Poder Judicial, pero y penal tiene sus particularidades, ¿no? A diferencia de civil, que es quizás donde Fede y yo nos manejamos. Acá me pregunta una persona de la audiencia, ¿qué pasa con el tema de que ahora que la procuración es así online, el trabajo que hacían 3 personas ahora lo hace una sola? Como que esto genera una crisis laboral, ¿no? Para los procuradores. Claro. En realidad, si lo haces bien al trabajo, la procuración no es solamente ir al lugar, la procuración es el seguimiento de la causa, y exacto, la persona que procura es la que tiene la causa en la cabeza. Va a venir el socio del estudio, va a venir alguien, y la persona que tiene la causa en la cabeza, que conoce a las partes, es el que procura. Entonces, si alguien piensa que porque solamente que la parte locomotiva, la parte de locomoción, de llegar a los juzgados, es lo más importante, y por eso quieren reducir, para mí es un error gravísimo. Porque total, el procurador es el que lleva las causas, no es solamente el que va al juzgado. Y eso es lo lindo de trabajar. Cuando vos empezás, decís, bueno, ese es el trabajo más aburrido del mundo. Y después te vas dando cuenta que es una especie de historia, es una especie de película que se va formando y vos sos el primer testigo. Y si sos un buen procurador y sos ordenado, vos mismo te vas metiendo en las soluciones, vos mismo te vas metiendo en las respuestas, vos mismo vas a ser importante para esa empresa, para ese estudio, etc. Mirá, yo por ejemplo tengo personas en mesa de entrada, ¿no? Entonces, lo primero que yo siempre tuve la idea, yo trabajaba antes en un juzgado, fui secretario en un juzgado penal de instrucción, yo siempre tuve la idea que lo más importante de la institución es, de una institución pública, un juzgado concretamente, o una fiscalía, es la mesa de entrada y el secretario. O sea, eso es lo que no te puede fallar. Es como decía Bilardo, un equipo tiene que tener un arquero y un administrador. Bueno, un buen arquero y un administrador. Para mí la mesa de entrada es fundamental. Entonces, por ejemplo, en el juzgado teníamos 3 personas en la mesa de entrada. Entonces todo el mundo decía, es mucho. Claro, sí, todo el mundo decía mucho, pero yo tenía 2 personas ahí y una tercero que pivoteaba. Y el orden que salía de ahí, ¿cómo salía en fútbol podemos decir que la pelota salía mansita? ¿Sí? Ahora, con esto de las pandemias, hablando también con juzgados, con fiscalías, con juzgados laborales, etc. Yo estoy también en el colegio de la Asociación de Magistrados, y algunos jueces te preguntan y dicen, bueno, pero ahora entonces, como no tengo tanta atención al público bajo la mesa, al comienzo de la pandemia, y yo les decía, no, porque aunque ustedes, obvio que la atención al público te lleva tiempo, pero no, sigue siendo la entrada. Entonces lo mismo que la procuración, para mí, en el fondo va a continuar igual, se va a optimizar y se va a ver quién sirve y quién no sirve. Sí. Lo mismo en las mesas de entrada. Entonces, para que los canales funcionen, tienen que seguir. Hacen las cédulas, hacen los oficios, los procuradores te dicen a qué foja está cada cosa. A mí me parece que yo no lo veo como un problema, al revés, va a haber menos cuestiones in itinere, accidentes de trabajo, es un problema para traslado. Para los malos jefes que van a querer reducir el personal, pero eso para mí es un error. Lo que decía es un error. Para los que no estudian, los que todavía no empezaron a estudiar, todas las comunicaciones, las comunicaciones en una causa, lo hacen, lo que yo les decía al comienzo, las manos, que son los que recién entran, o los que están en la mesa de entrada, los que acaban de llegar, etc. Y es toda la comunicación. Entonces vos podés hacer una genialidad, si no está comunicada bien, en tiempo y forma, con ciertas formalidades, etcétera, es lo mismo que no hubieras hecho nada. Sí, total. Hay una pregunta más y vamos a ir cerrando ya. Todo muy autoritario. Y vamos a ir cerrando. Que es la siguiente. ¿Se puede estudiar Derecho, trabajar y hacer otras actividades? Para mí sí. Es más, se tiene. También. Recontra. Lo tenés que hacer, digamos. Lo tenés que hacer. Para mí no hay que abandonar nunca ni el deporte ni el ejercicio físico. Eso no hay que abandonarlo en un momento, porque es salud, es vida, es cabeza, es todo.
y además porque tenés que de alguna manera vivir una vida equilibrada. Por eso, también como decía Federico antes, vas a entrar en una picadora de carne, tenés que saber lo que es y empezar a buscar trabajo para ir a otro lugar. En el fondo, si vos trabajás bien y cumplís bien los objetivos, y vas aprendiendo lo que tenés que aprender, concretamente, por ejemplo, la tolerancia a la frustración, vas aprendiendo la tolerancia a la rutina, vas aprendiendo la humildad del que recién empieza, vas aprendiendo que vos sabés más que tu jefe, pero tu jefe es el que responde. Cuando vos vas aprendiendo todo eso, no solamente es bueno para vos, sino los que están arriba dicen, bueno, no importa. Pues si quiero empezar danza húngara, hacelo. Esta persona está formada, esta persona me sirve, esta persona está conmigo, esta persona forma parte del equipo. No importa. Uno a veces se pone la soga en el cuello. Y entonces dice, bueno, no, yo quiero cumplir, quiero que mi jefe me vea, quiero irme más tarde. Yo tenía, por ejemplo, un empleado que siempre se iba, es una costumbre en el Poder Judicial. En el Poder Judicial siguen costumbres como la formalidad, ¿sí? Y hay costumbres que, por ejemplo, las personas se van, como muchas empresas, después de su jefe, ¿no? Entonces, bueno, es una costumbre que uno dice, bueno, está bien, está mal, no sé, la verdad es que no tengo ni idea. Pero a mí nunca me interesó. Entonces yo siempre lo que hacía como jefe es, pasaba por cada uno de los escritorios, ahora no lo hago yo, pero yo pasaba cuando era secretario, por ejemplo, un juzgado, pasaba por cada uno de los escritorios y decía, bueno, decime cuáles son tus 5 objetivos del día. Poníamos entre los dos los 5 objetivos del día y esa persona sabía que se podía ir a la hora que fuese, mientras que cumpla los objetivos que habíamos pactado. Aparte, Félix, es parte de la disciplina que yo creo que esto que estás diciendo es como que cierras, es como un círculo, parte de tu disciplina de trabajo. Si sos disciplinado en el estudio, sos disciplinado en la cruzada, tenés que tener el tiempo, porque te va a pasar naturalmente, para tener cosas aparte, porque digamos la vida no empieza y se termina en la carrera, y se hace perfectamente, porque todos nosotros lo hemos hecho, y mirá qué sonrisas que tenemos, digamos, hemos trabajado, hemos estudiado a la vez, y también tenías una vida. Pero claro, yo tenía que empezar, es cuestión de querer simplemente. Yo tenía que empezar, porque tenía un problema en la espalda, tenía que dejar boxeo, que Ludmila también hace boxeo. Yo tenía que dejar boxeo y pasar a hacer tai chi, que encima tenía que aprender, bueno, una cantidad de cuestiones. Pero me lo recomendaron porque tengo 3 hernias de disco. Y no tenía tiempo, y además tenía que empezar a caminar 30 minutos y después hacer un trote de 20 minutos. Y yo veía mi tiempo, mi día, y decía, bueno, no tengo tiempo para esto. Y hablando con mi médico, me dice, Félix, me extraña que tanto que te llenas la boca de estas cosas que estoy diciendo ahora, me digas que no tenés tiempo. Es cuestión de quererlo. ¿Y qué hice? Me empecé a levantar. Si necesitaba media hora más, me levantaba media hora antes. Si necesitaba 1 hora, me levantaba una hora antes. Y entonces, Félix, cuando te levantás 12 minutos a las 5 de la mañana, después encontrás el momento del día para hacerlo, para levantarte a las 6. Sí, Ludmila, perdón. Ahora sí, perdón. Lulú, vamos, Sí, es terrible, es terrible. Te pido 1000 disculpas, Félix, que te... Yo veo un espacio, un silencio tuyo y ahí tiro el Félix a los Félix. Bien, no, que me están diciendo que ya tenemos que concluir. Así que creo que, no sé si hay más preguntas, pero básicamente me gustaría si les puedes dar un consejo a los jóvenes que tenemos en la audiencia sobre esto que estuvimos hablando, algún resumen, un consejo para la vida de ellos, ¿no? O sea, dependiendo de la decisión que tomen, ¿qué te gustaría decirles? Para mí lo más importante de todo es que tengamos en la cabeza que un empleador no está buscando personas que sepan ni trabajadores especializados. El empleador está buscando personas y está buscando personas que puedan hacer 4 días lo mismo, está buscando personas que tengan tolerancia a la frustración, que cuando algo no te sale puedas volver a empezar, está buscando personas que puedan adquirir disciplina, está buscando personas que estén mirando la comunidad que está al lado, la comunidad de trabajo, y que se puedan insertar, ¿no? Para mí, esas son las habilidades que hay que pensar. Y ustedes me dicen, bueno, esto es para cuando estudias, trabajas en la carrera, no, para siempre. Cualquier persona, cualquier empleador que tenga 2 centímetros de frente, nadie sabe el trabajo que va a empezar. Nadie conoce el trabajo nuevo, nunca. Ah, pues quiero ser decano en la Universidad de Sarlanga. Yo fui decano en la de Derecho. No te sirve.
cada trabajo, cada entidad es un mundo nuevo. Entonces vos vas a tener que empezar. Lo que tenés que tener son otro tipo de hábitos adquiridos, ¿sí? Entonces, en la universidad, para mí hay que construir hábitos de estudio, porque en la abogacía, como en todas las profesiones, siempre se estudia. La abogacía es una ciencia práctica, es decir, te guste o no te guste, tenés que trabajar, para mí, ¿no? Esta es mi opinión personal. Pero es una ciencia eminentemente práctica, entonces antes o después lo tenés que hacer. Sí, lo que aprendés en la universidad son hábitos intelectivos. Lo que busca tu trabajador también son hábitos, que son hábitos laborales. Perfecto. Bueno, todo de acuerdo con lo que dijo el doctor Félix Lamas. Federico, muchas gracias por la coconducción. Como siempre, me encantó volver a coconducir un programa de Apoderados 2.0 distinto al de siempre. Gracias, Félix, por tu tiempo y gracias a todos ustedes que vinieron y Luciano Oliva. Gracias a todos por su tiempo que vinieron, que están interesados. La verdad que el futuro son ustedes. Es algo medio cliché, pero gracias, chicos, por venir, por interesarse, por escuchar algo más. Ahí ponen en el chat, gracias, Félix. Te ponen cosas muy lindas, así que después miralas. Bueno. Pero bueno, creo que ya estamos. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Saludos, chicos. A todos. Feliz gracias, Fede. Gracias, Ludmila. Chao. Gracias, chicos. Adiós.